confiar en Dios cuando parece que las cosas no son como debiera. No muchas veces quizás, pero sí la palabra nos dice que todos los días tienen sus propios problemas y a veces esos problemas son grandes. Y yo creo que todos hemos tenido dificultades en la vida, más de alguna, y aún las hemos tenido después de haber recibido a Cristo en nuestras vidas. Esto mismo que ha vivido Fernando esta semana, lo mismo que vivió Coque en las semanas anteriores, lo que cada uno de nosotros en distintos momentos hemos experimentado en este tiempo de coronavirus, de otras circunstancias también, nos llevan a veces a preguntarnos de qué modo puede estar presente Dios en esas circunstancias. Y aquí es importante que tengamos firmes algunos principios, algunos preceptos, que tengamos claramente establecidos, Señor, tus propósitos en nuestra vida, que tengamos claridad respecto a quién eres tú, que siempre vamos a poder crecer en ese conocimiento de quién eres tú. Hoy en este confiar en Dios, cuando parece que las cosas no son como debiera, vamos a ver tres aspectos que le pedimos al Señor que nos ayuden a crecer en ese conocimiento de Él y en la confianza en Él. En Génesis 50, versículo 20, están las palabras de José, el hijo vendido, rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, pasando varias situaciones difíciles, incómodas en su vida. El hijo más amado por su padre, y por eso mismo se encendieron estos sentimientos de maldad de sus propios hermanos contra él. Pero luego de pasar todas estas situaciones, me pregunto también a través de ellas cuántas veces el mismo José se preguntó, ¿por qué? ¿Por qué esto a mí si no he hecho nada malo? Si me he comportado, he tratado de hacer las cosas bien, no le he hecho daño a mis hermanos, resistí la tentación y por eso mismo fui encarcelado. ¿Por qué me pasan estas cosas? Pero José llegó a entender que muchas veces nos ocurren cosas difíciles que van formando parte de los a veces extraños caminos por los cuales Dios nos lleva a un propósito superior. En el versículo 20 de este capítulo 50, José declara a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Yo te invito, y me invito a mí mismo, la verdad, a que en esos momentos en que las cosas no estén saliendo como esperábamos, no estén saliendo como pensábamos, no estén saliendo como queremos que salgan, recordemos que Dios está en nuestra vida y Él nunca nos abandona. Y de algún modo Él está obrando para que esas cosas que Él no produce en nuestra vida, Él no las genera, pero a veces Él las permite. No siempre nos libra de todo, para que no seamos unos niños malcriados, para que podamos madurar, para que podamos crecer, para que podamos enfrentar a veces cosas que no nos hemos atrevido a enfrentar. Él a veces nos invita con ternura, con delicadeza. Otras veces Él permite que las circunstancias nos arrinconen para enfrentar ciertas cosas. O a veces ni siquiera podríamos explicarlo así. A veces sencillamente las circunstancias que se viven no tienen explicación para nosotros. Pero aunque la tengan y no nos parezcan bien, o no la tengan y no entendamos, lo que debemos hacer es confiar en Dios. Aquí José comprendió que todo lo que vivió lo llevó a un punto en el cual ahora él podía hacer muchas cosas que darían cuenta del crecimiento espiritual de él y de cómo Dios fue forjando un espíritu
mucho más poderoso para cumplir los propósitos en su vida y a través de su vida. Primeramente lo capacitó para perdonar a sus hermanos. Segundo, lo capacitó para proveer a su familia, a su propia familia, él el menor, el más pequeño, el desechado por sus propios hermanos, para proveer todo lo que necesitaran en medio de una gran escasez. Pero más allá incluso, lo colocó en una posición de proveer bendición a mucho pueblo, no solo al pueblo de Israel, sino que también a los egipcios, a través de esos 7 años de escasez. A veces Dios nos va a colocar en una posición que ni siquiera imaginamos, pero para llegar allí hay que persistir y hay que confiar en Él. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 5 y luego 12 y 13, se nos relata esta historia. David ya ha atravesado muchas pruebas con Dios y ahora se concentra en lo que puede hacer hacia adelante. Y él anhela construir casa para Dios, un templo. Ya no este templo móvil de tela, de maderos, sino que un templo sólido, esplendoroso, digno del Dios que él ha aprendido a conocer. Y a través del profeta Natán, Dios le envía a decir esto a David. Así ha dicho Jehová, ¿tú me vas a edificar casa en que yo more? Y agrega, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y agrega finalmente, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. David anhelaba él construir el templo de Dios, pero hubo consecuencias en varias de sus decisiones alejadas de los caminos de Dios. Y una de esas consecuencias fue que aunque él recibió todas las instrucciones y todo el plano para edificar el templo de Dios, quien lo hizo finalmente fue su hijo Salomón. David tuvo que aferrarse entonces a el entendimiento pleno de Dios. No se iban a cumplir sus deseos tal como él lo quería, pero Dios iba a cumplir completamente sus promesas a él. Su casa iba a ser establecida e iba a permanecer a través de su hijo, quien iba a edificar el templo que él conoció, al menos en los planos, pero no iba a haber edificado mientras él estuviera vivo. A veces Dios va a cumplir sus propósitos con nosotros, lo que nos ha prometido ni siquiera en mi propia vida, sino que a través de las generaciones. Pero aquí es donde nosotros tenemos que recordar que la visión de Dios para nosotros va más allá de este espacio temporal de nacer, vivir y morir, y se proyecta más allá. Una manera de entenderlo en nuestras limitadas capacidades es que Él cumple sus promesas a través de nuestras generaciones, como lo hizo para David a través de su hijo Salomón. Pero en realidad el entendimiento más profundo que debiéramos tener de esto es que ya con Cristo hemos entrado a la perspectiva eterna y Él, por una parte, cumplirá su promesa en nuestras generaciones, pero también las cumple porque nosotros hemos de ver finalmente todo cumplido cuando seamos resucitados o seamos llevados al encuentro de Cristo según cuando venga Jesucristo por segunda vez y entremos plenamente a la eternidad. Pero nosotros seguimos pensando con esta experiencia, esta percepción, esta manera de pensar de que las cosas tienen que ocurrir mientras nosotros estamos viviendo o una etapa o la vida en general. O sea que todo debe cumplirse en esta vida y todo debe cumplirse en un tiempo según nosotros pensamos. En realidad las cosas se van a cumplir, pero según los tiempos que Dios ha determinado. Y eso puede ser muy diverso. Necesitamos entonces siempre confiar en Él. Otro
ejemplo que encontramos está en Jeremías, el profeta que fue llamado a declarar palabras duras al pueblo de Israel. El propósito de ellas era arrepentimiento, era que el pueblo de Israel pudiera cambiar el curso de sus decisiones y Dios podría aplicar entonces misericordia sobre ellos y evitarles las consecuencias de sus malas decisiones, especialmente de apartarse de él. Sin embargo, como ocurrió por ejemplo con el profeta Jonás, a diferencia de Jonás, que pensando que las cosas iban a salir bien para los demás pero mal para él, y huyó, Jeremías aceptó el llamado de Dios y entregó este mensaje. Pero entregar ese mensaje tuvo un costo para él. Sus anhelos personales, sus deseos como hombre, tuvieron que ser dejados a un lado. Dios confió esta gran tarea en Jeremías. Y por ello también lo libró de las consecuencias del resto de la nación de Israel. Él no fue llevado en cautiverio. Él pudo vivir luego de tiempos amargos por predicar la palabra de Dios y ser rechazado y ser violentado y maltratado. Pudo vivir en paz el resto de sus días y tranquilo mientras los demás estaban esclavizados. Pero eso significó un costo. El versículo 1 y 2 de Jeremías 16 nos lo deja claro. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Jeremías no pudo casarse, no pudo tener hijos, hijas, no pudo tener generaciones que lo sucedieran. Él se tuvo que consagrar a esta tarea de Dios. Para algunos, Dios tiene tareas que son difíciles. Para algunos, Dios tiene propósitos que implican pagar costos, a veces que pueden parecernos muy altos. Creo que aun que hemos vivido cosas difíciles, Dios no nos ha pedido cosas tan difíciles a nosotros. No nos ha pedido dejar cosas importantes para nosotros, muy importantes al menos. A otros sí. No significa que no vaya a ser, ni significa que vaya a ser así en el futuro respecto a nosotros. Porque Dios pone a cada uno tareas según lo que sabe que estamos preparados para hacer. Por eso es importante confiar. Yo creo que para Jeremías esto no fue fácil en principio, pero él pudo tener paz y pudo tener plenitud de vida, a pesar de que sus planes como hombre probablemente los tuvo. Hay algunas películas sobre la vida de Jeremías, buenas películas que nos plantean que él incluso habría estado enamorado, casi a punto de casarse, pero lo tuvo que dejar por cumplir el propósito de Dios. Y como decía, no debe haber sido fácil al principio, pero yo creo verdaderamente que Jeremías después pudo vivir una vida plena, unido a los propósitos de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18, hay una afirmación que yo creo que podría ser los versículos clave para entender cómo debemos enfrentar las circunstancias y siempre confiar en Dios y nunca permitir que se trastoque, que se desfigure nuestra imagen de quién es y cómo es Dios. Aquí los tres amigos de Daniel, por no inclinarse delante de la estatua que ha edificado el rey Nabucodonosor y ordenado que todos debían adorarla, son enviados al horno de fuego. Y ellos declaran lo siguiente: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Nosotros sabemos que los libró, pero ellos no lo sabían cuando lo dijeron. Y dijeron, Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Cuando hay una convicción tan firme como la de estos tres amigos de Daniel, de no desconocer el Dios en que creían, no rendirle culto y adoración a un Dios que no es verdadero, sino sostener la fidelidad con él, sabiendo que podía librarlo del daño, del dolor que les causaría este horno de fuego ardiente,
declararon que aunque si Dios no lo hiciera, ellos seguirían fieles a Él. ¿Cuántos de nosotros podríamos seguir fieles a Dios aunque Él no nos libre de algo difícil? Bueno, creo que en parte lo que han vivido Fernando y Jorge, que hoy día recordamos a partir del testimonio entregado por Angélica y por el mismo Jorge, es un ejemplo también de algo que Dios no les libró. Pero al no olvidarse de Dios en medio de esa situación, Dios obró. Dios quiera que estemos preparados para que si aún Él no obrara como nosotros creemos que debiera, nunca nos apartemos de Él. Nunca nos soltemos de su mano. En Oseas, el libro de Oseas, Dios le pide algo muy contradictorio, algo que debe haber confrontado mucho a Oseas. Vamos a ver el versículo 2 del capítulo 1 y los versículos 1 y 2 del capítulo 3. Al inicio del libro de Oseas, Dios le dice a él, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria, una prostituta, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. En el fondo, ¿qué le dijo Dios a Oseas? Escoge por esposa a una prostituta y ella te dará hijos, aunque seguirá siendo prostituta. ¿Qué es lo que quería mostrar Dios con eso? Quería mostrar algo superior, algo mayor que la experiencia que iba a vivir Oseas. Él quería mostrar cómo era su relación con el pueblo de Israel, que siempre se apartaba de él, y aún él seguía fiel. Él iba a forjar en Oseas una capacidad para tomar a esta mujer que no merecía ser tomada como esposa por lo que hacía y por lo que iba a seguir haciendo aún luego de casada. Pero él iba a demostrar amor, iba a engendrar una nueva capacidad de amor en Oseas para mostrarle al pueblo de Israel cuál es el amor que él tiene por nosotros. Angélica decía, y es muy cierto, para todos nosotros, aunque nosotros constantemente estamos de algún modo apartándonos de él, ya sea activamente o pasivamente, ignorándolo en cosas que debiéramos darle lugar, él siempre sigue fiel en nuestra vida. Y los versículos 1 y 2 del capítulo 3 dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces, dice Oseas, para mí, por 15 siclos de plata y 1,5 de cebada. La verdad es que Oseas pagó casi todo lo que tenía por recuperar a su esposa, que había caído en servidumbre por seguir practicando la prostitución. Nada de esto parece razonable. Nada de esto es fácil de entender por la mente humana. Confiar en Dios, que los planes de Dios tienen propósitos superiores, a veces es difícil. A veces es muy difícil para nuestra limitada mente humana, para nuestro limitado entendimiento. Por eso es que hemos hablado tanto este año de que es necesario que sea renovada nuestra mente, que empecemos a pensar de otra manera. Dios nos invita a mirar la realidad y a vivir la vida de otra manera. Para ello hay que pensar distinto a como pensábamos, constantemente siendo transformados en nuestro entendimiento y no tomando la forma de cómo actúan los demás o de cómo actuamos nosotros mismos antes de tener entendimiento a través de la palabra de Dios, a través de su revelación en alguna experiencia, a través del consejo de alguien o de un ejemplo. Cerrando ya esta primera parte, los propósitos de Dios a veces, cuando no los entendemos, huimos de ellos. Es el caso de Jonás, ya lo había mencionado, capítulo 1, versículos 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad,
y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Absurdo, ¿no? ¿Podemos estar lejos de la presencia de Dios? La verdad es que no, porque Él es omnipresente. Él nos va a alcanzar y nos puede alcanzar en cualquier lugar. No hay lugar posible para esconderse de Dios. Pero, ¿qué es lo que pasó a Jonás? Él dijo, Nínive, oyó Nínive, y su mente y su corazón saltaron inmediatamente. Nínive es un pueblo que le hizo mucho daño a los israelitas, y probablemente a familiares de Jonás, y por tanto, de algún modo, de manera bastante directa, Jonás había sido afectado por la maldad de los ninivitas. Él no pensaba que ellos se pudieran arrepentir. O si se arrepentían, él no quería que se arrepintieran. Él quería que fueran castigados. La voluntad de Dios era muy confrontacional para él. A veces, Dios obra en nuestra vida de manera explícita y nos cuesta o no queremos entender porque nos confronta. Sin embargo, debemos confiar en que si Él nos involucra en sus planes, sus propósitos siempre son buenos para nosotros. Y puede a través de nosotros, además, ser de bendición para muchos. ¿Por qué entonces restarnos? Porque no entendemos, no comprendemos, nos parece mal o nos disgusta esos planes. Es importante, es fundamental confiar en Dios en todo tiempo, especialmente en esos tiempos en que no entendemos, no comprendemos o nos disgusta, nos desagrada lo que está ocurriendo. Hechos 16, versículos 6 al 9, nos relata la siguiente historia. Pablo en sus viajes, dice, va atravesando Frigia y la provincia de Galacia, iba en una dirección que él quería ir, sin embargo el Espíritu Santo le prohíbe ir al Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, dice, pero el Espíritu Santo nuevamente no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tenemos un plan y vamos cegados hacia ese plan y no estamos dispuestos a recibir la guía del Espíritu Santo, quizá vamos a hacer cosas que no están en los planes de Dios y pueden ocurrir varias cosas. Uno, que resulten, pero va a ser un esfuerzo nuestro y eso nos desgasta. Dos, que no resulten y nos produzcan sentimientos y pensamientos negativos y nos detengan o dificulten la obra de Dios. O también puede ser que Dios permita que todo salga bien por misericordia, pero nosotros no alcancemos a entender que en su misericordia Dios permitió que las cosas salieran bien y que no eran los planes de Dios. Y nos envanezcamos pensando que hicimos lo correcto. Lo mejor es estar siempre disponibles para la guía de Dios, confiando que si Él nos dice que no a algo, es porque eso implica un propósito de Dios en otro sentido, de otra manera o en otro momento. Cuando Dios nos cierra una puerta, no nos está haciendo daño, no nos está quitando algo que nos merecemos o nos corresponde, sino que está cumpliendo sus buenos propósitos con nosotros. Pero necesitamos confiar. Cuando se nos cierran puertas, si vamos camino a un lugar o a un propósito, debemos confiar. Si es que hemos puesto a Dios en el proceso, debemos confiar que Él está obrando a nuestro favor, aunque a veces no nos parezca. 2 Corintios 12, versículos 7 y 9, dice,
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo le había pedido a Dios que le quitara esto, que le quitara ese aguijón, que lo librara de eso, lo que describe en el versículo 7. Respecto del cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces Pablo se lo pidió. Pero él tuvo que confiar en Dios, porque Dios no se lo quitó. Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, ahora dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué glorioso es poder decir, sé que Dios puede hacer tal cosa, pero aun si no la hace, confiaré en Él y seguiré aferrado a Él. Como dijeron los 3 amigos de Daniel. Así lo hizo Pablo también. Él quería algo. Dios le dijo expresamente que no se lo iba a dar. Pero le dijo por qué. Y él entendió y lo aceptó. Segunda de Pedro 1, 17, 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ese es Jesucristo. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Es el momento en que nuevamente Cristo es glorificado antes de dejar a los apóstoles. ¿Por qué esta revelación para ellos? Porque iban a vivir cosas difíciles. Y Cristo quiso mostrarles la gloria venidera para que ellos pudieran aferrarse a eso cuando atravesaran los momentos difíciles que iban a tener que vivir. Este es el enfoque correcto. Este es el enfoque que Dios quiere que tengamos. Como decía Jorge cuando nos compartió su testimonio, cuando se estaba ahogando, le decía al Señor, Señor, aquí estoy, líbrame de esto. Porque sabemos que hay más, porque hay propósitos después de momentos difíciles. Y Dios nos dio la vida para eso, para que andemos en sus propósitos. Eso también es importante y clave. Confiar en Dios para andar en sus propósitos, más que en nuestros propósitos. Con eso creo que podríamos terminar hoy, pero quiero agregar 2 cosas más. Creo que son varios ejemplos que nos demuestran cómo hombres comunes y corrientes, mujeres también en los relatos de la Escritura, ¿no? Ana, la misma María, Sara, Rebeca, otras tantas más, Esther, atravesaron momentos difíciles, pero confiaron en Dios, perseveraron y fueron bendecidas, pero más importante aún, fueron de gran bendición para muchos, incluidos nosotros, porque son parte del plan de Dios para alcanzarnos a través de Cristo. Estos ejemplos creo que pueden dejarnos claro lo importante que es confiar en Dios aun cuando las cosas no sean como pensamos o queremos. Ahí surge entonces a veces la pregunta sobre cuál es el lugar de los milagros en la voluntad de Dios. Lo primero que debemos decir es que Dios es capaz de hacer cualquier milagro, pero a veces no los hace. ¿Por qué? Bueno, no siempre vamos a tener respuesta, pero vamos a tratar de ilustrar algunas cosas sobre esta pregunta. Porque a veces cuando las cosas no son como pensábamos o queremos, esperamos un milagro. Y a veces el milagro ocurre o a veces no ocurre. Igual debemos seguir confiando en Dios. En Marcos 6, versículo 5, que también aparece en Mateo 13, 58, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Quién? ¿Pablo? ¿Pedro? ¿Juan? No, Cristo.
no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. No pudo hacer más milagros. ¿Por qué? Porque el milagro ocurre también vinculando la fe del que recibe el milagro. Sí hay veces extraordinarias, y recalco esto, extraordinarias, por tanto, excepcionales, en que Dios hace un milagro en alguien que no cree. Pero vamos a saber que verdaderamente es un milagro de Dios y no un engaño u otra situación cuando esa persona verdaderamente cree. A partir de ese milagro se engendra en esa persona la fe. ¿Y qué es lo que hace acto seguido? Recibe a Cristo o entiende verdaderamente qué hizo cuando pareció que recibió a Cristo, pero su vida no fue transformada. E inicia un proceso de transformación en su vida. El milagro es para eso, para iniciar un proceso de cambio en nuestra vida. El milagro que Dios nos regala es una oportunidad. Es como el milagro de hoy. Estamos vivos, todos los que estamos conectados, tenemos vida para disfrutarla. Este día lo podemos vivenciar porque Dios nos dio hoy aliento de vida. Respiramos, tenemos energía vital con un propósito. En Lucas 16:31 dice, mas Abraham le dijo, es la historia de Lázaro y el hombre rico. Lázaro en el seno de Abraham ha muerto, está ahí esperando la venida de Cristo para que pueda encontrarse con él. El hombre rico está en el infierno esperando el juicio y la condenación. Y dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué es esto? El hombre rico le pidió agua a Lázaro, Lázaro le dijo que no podía porque había una barrera que los apartaba. Entonces el hombre rico le dijo, bueno, por lo menos ve y dile a mis hermanos lo que me ha pasado para que ellos no lleguen al punto que yo llegué, no tengan las consecuencias que yo he tenido. Y Abraham, que está presenciando esto, le dice a ese hombre rico, si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer porque un muerto se levante y les hable. ¿Cuál es el mayor milagro? ¿Cuál es el mayor milagro de Dios en toda la historia? ¿Cuál es el mayor milagro de Dios que ya hizo en tu vida y en mi vida? Ni siquiera fue Moisés y los profetas, porque ellos preanunciaban el mayor milagro de Dios. Cristo es el mayor milagro de Dios. Hechos 2, 22 y 24 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Sabemos que Cristo hizo milagros, prodigios, señales, maravillas. Y esto se lo está diciendo a los fariseos. Ustedes saben eso. Esto es lo que hizo Jesús Nazareno. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Dios sabía que iba a ocurrir esto, a este que hizo milagros, maravillas y prodigios y señales portentosas, ustedes apresaron y mataron y crucificaron. Pero Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cristo es el mayor milagro de Dios. Si no somos capaces de creer en Cristo, no tiene sentido ningún milagro. Y si ya hemos creído en Cristo, el mayor milagro fue hecho en nuestra vida. Y si algunos milagros pequeños que esperamos, deseamos, queremos, pensamos que nos corresponden, no ocurren, que no sea por ello,
que minimicemos el mayor milagro que Cristo ya nos ha otorgado. Con su obediencia, por su Padre, por el plan que Él trazó, hemos recibido perdón de pecado, vida eterna, relación con el Padre y con la Trinidad toda. En Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. No nos confundamos. Dios puede hacer milagros y los va a hacer en la medida que tengan propósito en nuestra vida. Si estás esperando un milagro y Dios aún no lo ha hecho, no significa que no lo vaya a hacer. Pero si no lo hace, Dios no cambia. Sigue siendo bueno. Sigue amándote de la misma manera, con la misma intensidad, con la misma disposición, con la misma capacidad. Tiene los mismos propósitos contigo y a través de ti. Y los va a cumplir si es que sigues confiando en Él. Si seguimos confiando en Él. Si no confiamos en Él, no es que no lo vaya a hacer, es que mientras no confiamos en Él, no lo va a hacer. Pero si volvemos a confiar en Él, lo va a hacer. Porque Él no cambia, no miente, ni se arrepiente. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero que nunca olvidemos, y me lo digo a mí mismo, que ya Dios hizo el mayor milagro que podía hacer en nosotros. Y si a Dios le place hacer otros milagros en mi vida, agradecido estaré. Pero si no lo hace, seguiré confiando en Él. Terminaremos nuestra reunión de hoy con la palabra que Dios tenía preparada, con algunos consejos, recomendaciones de cómo confiar en Dios. El primero es obvio, pero no tanto quizás, porque aunque le conocemos, siempre podemos conocerle más. Conócelo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9, 23, 24. ¿Cómo confiar más en Dios? Conociéndolo más. ¿Cómo confiar más en Dios? Dejar de pensar en que la vida tiene que ser como yo quiero que sea. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. No se escucha. Sí, volvimos. Se había caído la conexión. Decía, ¿cómo confiar en Dios? Lo voy a repetir por si no alcanzaron a oír esta parte. Dejar de pensar que la vida tiene que ser como tú quieres. Pablo declara: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4, 11b y 12. ¿Cómo confiar más en Dios? Aprender a transformar mi pensamiento, que la vida es como Dios dice que es y no siempre como yo quiero que sea. ¿Cómo confiar más en Dios? Pidiendo ayuda a Dios con oraciones. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y puedes decir aquí tu nombre, porque así es. El que te guarda a ti no se adormece, no duerme.
Salmo 121, versículos 1 al 4. Creo que eso lo hemos hecho todo y debemos seguirlo haciendo, practicarlo cada vez más. Cuando sentimos que las cosas no son como queremos, como pensamos, como debieran, orar y pedir ayuda a Dios. Como nos contaba Jorge hoy día, ¿no? Él decía al Señor, aquí estoy, Señor, ayúdame, me estoy ahogando, sácame de esto. ¿Cómo confiar más en Dios? Leer y escuchar las historias de los demás. Esto es tanto la Biblia como compartir experiencias, como lo hemos hecho hoy día, en la iglesia, en la congregación de los que creen. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15, 4. A esto podemos agregar el testimonio de la obra de Dios en la vida de las hermanas, de los hermanos, a quienes conocemos. Qué hermoso es lo que hemos podido compartir hoy. ¿Cómo confiar más en Dios? Ser agradecido. No solo cuando vale la pena, cuando en nuestro entendimiento corresponde ser agradecido, siempre ser agradecido. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. O sea, cuando estamos preocupados, tratando de resolver las cosas, enfocados en el problema, desenfoquémonos del problema, enfoquémonos en Dios, agradezcamos todo lo que ha hecho y agradezcamos lo que está haciendo y lo que va a hacer, aunque no lo veamos. ¿Se acuerdan que Priscila Bueno compartió el testimonio de lo que estaba ocurriendo en su vida? Había perdido al bebé en gestación, no lo sabían y Dios le envió la revelación, la inspiración para esta alabanza de aunque no pueda ver, sé que estás obrando, que haces milagros, abres caminos, cumples promesas. Ser agradecido en todo tiempo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. ¿Cómo confiar más en Dios? Ve más allá de ti mismo. No de ir, sino de ver. Ve más allá. Vivimos en relación con otros. Dios no solo tiene propósitos para mí, sino que también a través de mí. No solo concentrarme, no es bueno concentrarme en el problema, sino no es bueno concentrarme en mí solamente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esto es, que no sea parte de la vida de todos los seres humanos. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10, 13. Cuando atravesamos las pruebas confiando en Dios, somos capacitados para ayudar a otros cuando ellos las atraviesen. No solo somos librados de las consecuencias, crecemos, maduramos, nos fortalecemos y somos establecidos para ir en ayuda de otros, para edificar a otros, para ayudar, para servir. ¿Cómo confiar más en Dios? Adoptando una perspectiva eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la perspectiva eterna. Y nosotros somos parte de la perspectiva eterna. Muchas veces nuestro entendimiento se ve limitado por esta perspectiva natural, esta de nacer, vivir y morir. Pero nosotros vamos más allá de la muerte. Hoy ya estamos más allá de la muerte. Adoptar la perspectiva eterna que nos declara Juan 17:3 refuerza además con lo que partimos respecto a cómo confiar más en Dios, conocerlo más a Él y empezar a vivir esa perspectiva eterna. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por tu fidelidad. La hemos visto en el testimonio
de Angélica sobre lo que aconteció esta semana con Fernando. También lo hemos visto en el testimonio del propio Fernando. Lo hemos visto hoy en el testimonio de Jorge, en cómo tú lo has librado de los efectos duros, difíciles del coronavirus. Lo hemos visto cada uno de nosotros de distintas maneras, Señor. Hoy queremos pedirte que en tu misericordia y tu amor, el Espíritu Santo nos capacite a confiar más en ti y a no debilitarnos en los momentos en que las cosas no sean como pensamos que debieran ser, no sean como queremos que sean, confiando siempre que tú estás allí, en medio de todas circunstancias, junto a nosotros, y estás obrando a nuestro favor, y veremos el fruto de esa confianza. Les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.